Muy buen día, profesor, compañeras y compañeros. El día de hoy responderemos las preguntas correspondientes a nuestro caso clínico sobre alcalosis metabólica. María es una estudiante de 20 años que estudia filosofía en la Universidad de Valparaíso. Durante los exámenes finales experimentó una infección estomacal de tipo viral. Para la mayoría de los afectados, esta infección implicó un periodo de 24 horas con dolor y vómitos. Sin embargo, María estuvo vomitando durante 3 días. Durante este tiempo fue incapaz de retener lo que comía y estuvo chupando cubos de hielo para calmar su sed. Cuando ella fue atendida en el centro de salud, los vómitos habían cesado y apenas podía sostener su cabeza erguida. Al ser examinada, tenía una presión arterial de 100/60 milímetros de mercurio, piel con baja turgencia y membrana y mucosas secas. Se obtuvieron los valores de sangre arterial y sangre venosa mostrados en pantalla. María fue tratada con una infusión salina isotónica y potasio. Finalmente, ella fue dada de alta al día siguiente, después de que sus niveles de líquido y electrolitos retornaron a la normalidad. Pregunta número 1. ¿Qué desorden ácido-base tuvo María después de 3 días vomitando? María tuvo un desorden ácido-base de alcalosis metabólica, debido a que su pH estaba sobre los 7,4, lo cual es mucho más alcalino de lo que debiese ser, y también a que el bicarbonato se encuentra sobre los niveles normales, que son 24 miliequivalentes por litro. Además, podemos ver que la presión parcial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio, por lo que se descarta una alcalosis respiratoria, la cual se da en niveles menores de 35 milímetros de mercurio. Entonces, el desorden ácido-base que tuvo María consiste en un aumento del bicarbonato y una disminución de la concentración de protones, generando un aumento en el pH y por consiguiente una alcalosis metabólica. 2. ¿A qué se debe que los vómitos causaran este trastorno ácido-base? ¿O de qué manera los vómitos condujeron a un aumento en la concentración sanguínea de ion bicarbonato? Al haber episodios de vómitos ocurren pérdidas de agua y electrolitos, es decir, disminuye el líquido extracelular, lo que causa deshidratación y alteraciones electrolíticas. Principalmente se pierde sodio, potasio, cloro, bicarbonato y en menor grado elementos menores como el zinc. Al perder ácido gástrico por medio del vómito se pierden protones, lo que ocasionará que los niveles de bicarbonato desciendan. 3. Explica por qué la concentración de cloro estuvo disminuida. Esta disminuyó debido a la pérdida de electrolitos que se produjo durante los episodios de vómitos y a la no ingesta de alimentos, debido a que la mayor parte del cloro que ingresa al organismo lo hace a través de la dieta. La mayor parte del cloro se elimina en el estómago por medio de ácido clorhídrico, y al haber exceso de vómitos se produce una eliminación de este ion. Además, al haber un aumento de bicarbonato, el cloro disminuye para compensar. 4. Al comparar la frecuencia respiratoria de María con una persona saludable, ¿usted diría que estaba aumentada, disminuida o era igual? Si comparamos la frecuencia respiratoria de una persona saludable con la de María, esta estaría disminuida, debido a que al existir una alcalosis metabólica se produce una hipoventilación compensatoria. Esta consiste en respiraciones muy superficiales y lentas que no satisfacen completamente las necesidades de oxígeno del organismo, debido a que el sistema respiratorio intenta volver el nivel de pH a la normalidad. Lo que ocurre es una disminución en la ventilación alveolar, lo que disminuye la presión parcial de oxígeno y aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, que conlleva un aumento en la concentración de ácido carbónico, lo cual a su vez provoca que el pH descienda y vuelva a rangos fisiológicos. 5. ¿Por qué la presión sanguínea de María estuvo disminuida? ¿Y por qué la turgencia de su piel estaba reducida y sus membranas mucosas secas? Cuando hay vómitos o diarrea, disminuye el líquido extracelular, o sea, hay una depresión de volumen causada por la pérdida del contenido corporal total de sodio. Al haber vómitos, se produce una pérdida de agua y de electrolitos, entre ellos sodio, el cual ayuda a mantener el volumen de los líquidos. Como el agua cruza las membranas plasmáticas corporales por medio de osmosis, la pérdida de este también promueve rápidamente la pérdida de agua, desde el espacio al LEC, ocasionando una hipovolemia. Al haber una hipovolemia, significa que hay menos sangre de la que debería circular por el cuerpo. Esto debido a la pérdida del LEC, lo que ocasionará una baja en la presión sanguínea. Al mismo tiempo, con la pérdida de líquidos se ve claramente afectada la turgencia de la piel, ya que se produce una deshidratación a la vez que se afectan las mucosas, que se ven secas. Si bien los niveles de sodio no son normales, no se encuentran tan disminuidos como para ver una hiponatremia. 6. ¿Qué efecto se espera que tendrá la disminución en la presión sanguínea sobre el sistema renina-angiotensina 2-aldosterona? Al haber una baja en la presión sanguínea, se detecta por el sistema renal y se produce una liberación de renina, que convertirá el angiotensinógeno liberado por el hígado en angiotensina 1,
que luego la ECA convertirá en angiotensina 2, lo que producirá vasoconstricción y se elevará la presión sanguínea. Además, la angiotensina 2 estimula la corteza de las glándulas suprarrenales, la síntesis y secreción de la aldosterona, lo que elevará la volemia y con ello la presión sanguínea, ya que incrementa el intercambio renal de sodio-protón y sodio-potasio, es decir, aumenta la reabsorción de sodio y con ello la secreción de ADH, por lo que aumenta la reabsorción de agua y secreción de potasio y protones. Así, al secretar protones disminuye su concentración y con ello aumenta el pH. 7. ¿Por qué los niveles de potasio eran bajos? Los niveles de potasio eran tan bajos porque los vómitos ocasionaron una pérdida de volúmenes del líquido extracelular y con ello la eliminación de electrolitos como el potasio. La baja de líquidos y de electrolitos produjo una baja en la presión sanguínea, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y secretando aldosterona, provocando una eliminación de potasio. La entrada de potasio a las células conlleva una disminución extracelular de su concentración, gracias a que el aumento de bicarbonato promoverá la entrada de potasio, ya que la hipopotasemia que se producirá estimulará la entrada de hidrogeniones a la célula. Además, la hipopotasemia es un estímulo para el aumento de la reabsorción de bicarbonato. Además, se debe considerar que el 90% del aporte de potasio al organismo se realiza a través de la dieta. María no pudo retener alimentos por 3 días y por ello no podía incorporar potasio a su organismo. ¿Qué efecto tuvo la contracción del volumen del líquido extracelular de María sobre su estatus ácido-base? ¿Qué trastorno ácido-base es causado por la contracción del LEC? La contracción del líquido extracelular ocurre en aquellas situaciones en las que existen pérdidas importantes de volumen. En este caso, hubo grandes pérdidas intestinales por medio de los vómitos, disminuyendo el líquido extracelular. Al hacerlo, provocó un desorden en María, ya que al perder LEC, se pierden iones fundamentales en el funcionamiento del cuerpo, además de líquidos, que provocaron en María una deshidratación, lo que llevó a que las mucosas de la joven se viesen secas. Entonces, a nivel ácido-base, la contracción del líquido extracelular produjo un desorden ácido-base, ya que se perdieron muchos iones como el potasio, el cloro, el sodio, además del bicarbonato, lo que provocó la alcalosis metabólica. Con respecto al valor del anión GAP de María, ¿cuál fue su valor? ¿Este valor está aumentado o disminuido? ¿Cuál es su importancia o significado? El anión GAP de María es de 18 miliequivalentes por litro y está aumentado debido a que el rango es de 8 a 12 miliequivalentes por litro. La importancia de que la brecha aniónica estuviese aumentada es que como María tuvo vómitos por 3 días y no había consumido nada, se encontraba en un estado de ayuno, por lo que se comienzan a mezclar los procesos. Los vómitos producen la alcalosis metabólica, pero al estar la brecha aniónica aumentada, vemos que hay una acidosis metabólica debido a que hay producción de ácidos fijos, o sea, que se eliminan a través del riñón y no de los pulmones. La persona, al estar en ayuno, comienza a tener cambios metabólicos, como por ejemplo, una lipólisis, y se degradan triglicéridos, generando ácidos grasos libres, y estos, al pasar por el hígado, se convierten en cuerpos cetónicos, ácido acetoacético y beta-hidroxibutirato. Estos van a comenzar a acidificar la sangre, generando una acidosis metabólica. A pesar de ser una alcalosis, la brecha indica una acidosis metabólica aumentada. Entonces, a medida que se resuelva la alcalosis, habrá una acidosis en desarrollo debido a la producción de los ácidos fijos a causa del ayuno. 10. ¿Por qué era importante que María recibiera una infusión salina y por qué se incluyó potasio en la infusión? Era importante que María recibiera una infusión salina porque estuvo vomitando por 3 días, sin poder comer y solo chupando cubos de hielo, por lo que sus niveles de líquido y de electrolitos se encontraban disminuidos. Asimismo, había una deshidratación, y por ello las mucosas y la piel se encontraban muy secas. Debido a esto, era necesario administrar infusión salina y así restaurar el volumen intravascular y llegar a una normovolemia. Se incluyó potasio en la infusión, ya que la concentración de este en el plasma está asociado a la dieta, y como María llevaba 3 días vomitando y sin retener lo que comía, sus niveles de potasio estaban muy bajos. Por otra parte, si aumenta el pH, como en el caso de la alcalosis, aumentan los niveles de aldosterona y con ello la excreción de potasio. Además de esto, junto con la alcalosis, hay entrada de potasio a la célula, bajando aún más la concentración en el plasma. Es importante recordar que el potasio es el principal ion involucrado en la mantención del potencial de reposo, por lo que las células pueden volverse más o menos excitables, volviendo muy delicado el funcionamiento de este tipo de células.
Esta fue la bibliografía que utilizamos. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.